Muy buenas noches, estimados estudiantes. Antes de continuar, me gustaría nuevamente que por favor me confirmen si se escucha claramente, porque escuché por un momento el altavoz de la computadora y más no en los auriculares. ¿Me confirman por favor si se escucha? Sí, mister, sí se escucha, Bien. pero se escucha un poquito más bajo. A ver, bueno, voy a intentar entonces ubicar más cerca de los auriculares, ¿sí? Ok, chicos, bien. Luego de haber registrado la asistencia, vamos a iniciar la clase. En la clase anterior y a manera de introducción, nosotros estuvimos ya revisando algunas definiciones de ética y moral, ¿no? Entonces allí logramos ya eh, no diferenciar, porque tanto la ética y la moral están estrechamente relacionadas, pero sí pudimos conocer en qué consiste la ética y en qué consiste la moral, ¿verdad? Habíamos indicado ya que la ética es el conjunto de valores y principios que determinan la conducta del individuo como ser social, así como también un marco referencial que trata de la moral y las obligaciones del hombre. Como ya lo había anunciado, en esta unidad nosotros vamos eh, a tener como tema a la persona sujeto de la ética. Y dentro de esta unidad, el objeto material de la ética, ¿sí? Y que justamente el objeto material de la ética es el acto humano. Entonces también revisaremos los actos humanos y la teoría de los valores, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la persona sujeto de ética, ¿sí? El sujeto de la ética es el hombre, pues solo él es capaz de la moralidad. Hay una convergencia en el pensamiento actual hacia la dignidad y grandeza del hombre. Muchas personas, ¿no? Cristianos, marxistas, pensadores, ¿sí? Todos ellos están de acuerdo que el hombre constituye un centro de valor en que es al hombre a quien hay que salvar. Entonces, ahí estamos, en este caso, identificando que es el hombre el sujeto de la ética, ¿no? Cuando hablamos de persona, estamos hablando del hombre, ¿sí? Antes de continuar, me gustaría que podamos observar algunos minutos el siguiente video, ¿sí? Me gustaría que por favor, Michelle, una vez que se encuentre rodando el video, por favor usted me ponga una manito como señal de que sí se está escuchando el audio, ¿sí? Por favor. La persona, sujeto ético y su dinamismo. Mi nombre es Jennifer Ante, estudiante del séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la ULEA. La persona no es solamente un ser dotado de determinadas facultades con inteligencia, voluntad libre, afectividad, referencias a los demás. También es un ser llamado a realizarse en el ejercicio de sus facultades. Así, la persona no solo nace, sino que también se hace. El proceso de personalización consiste en alcanzar un mayor grado de conciencia, responsabilidad, libertad, solidaridad, autonomía, capacidad de amar, de servir y de construirse a sí mismo. La persona es el sujeto ético por ser consciente, libre y responsable de la acción. Y por eso, quien no cultiva en sí mismo los valores humanos como la justicia, el amor, la compasión, el trabajo, se despersonaliza y se deshumaniza, y esto lo hace menos valioso para la sociedad. Persona y sociedad. El medio vital del ser ético es la sociedad, y aunque el sujeto ético es la persona, nunca lo es de forma aislada. Los principios, criterios y normas de acción no son puramente individuales, están anclados en la referencia a los demás. Sin embargo, lo que construye a la persona éticamente la hace más apta como ser social. La persona y su acción. Así como cada persona es única e irrepetible, así lo son también todas y cada una de sus acciones.
La acción ética siempre son acciones humanas, acciones personificadas. La acción en sí misma no existe, siempre es acción de la persona que es su principal referente. El hombre va construyendo y configurando su personalidad, se va haciendo y construyendo a lo largo del tiempo y de la vida. ¿Cómo se hace el hombre persona? Sus actos no solamente son buenos o malos, sino que lo hacen bueno o malo, lo realizan o lo frustran. Por eso, la responsabilidad principal del hombre recae sobre él mismo. Consiste en forjarse continuamente en su más íntima vocación. Cada persona posee rasgos apropiados y rasgos naturales. Los naturales están determinados por la herencia genética, la constitución física, la salud, condicionan a la persona para que actúe de determinada manera. Unidad y continuidad de la persona. En este punto es importante advertir que la vida ha de asumirse como un todo, desde la infancia hasta la vejez. De lo contrario, el hombre sería capaz de vivir en fragmentos y de pasar a través de situaciones que no lo tocarían como sujeto ético y de actuar ilógicamente sin relación ni unión entre los actos. Desarrollo del sentido ético personal. Todos los hombres venimos al mundo sin ningún conocimiento previo, sin ninguna determinación tomada. Sin embargo, la conducta de cada uno de nosotros, quienes somos todo un proyecto y apenas una pequeña realidad. Muchas gracias por la atención. Ok, chicos, bien. Algo que... Solidaridad, autonomía, capacidad de amar, de servir y de construirse a sí mismo. Responsabilidad, libertad, solidaridad, autonomía. Listo. Entonces, como pudimos observar, el hombre es el responsable, ¿verdad? De poderse forjar desde... Profe, Sí, dígame. disculpe, pero no se vio ningún video. Solo se escuchó nomás. Sí, No profesor, se vio. solo se escuchó y rayito, por ahí tratábamos de entender. Ay, pero Solo estoy vimos a Homero. compartiendo pantalla. A ver, perdón, chicos. A ver, vamos a ver sobre todo los primeros minutos. A ver, permítanme compartir nuevamente. Según yo, sí compartí todo. A ver, indican por favor ustedes en este momento si están visualizando el explorador, tal vez. Sí, ahí sí. Allí sí. Ya, vamos a ver los primeros minutos porque ya no nos quedaría mucho tiempo si nos quedamos hasta más tarde, ¿ya? A ver. Su dinamismo. Mi nombre es Jennifer Ante, estudiante de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la ULEM. La persona no es solamente un ser dotado de determinadas facultades con inteligencia, voluntad libre, afectividad, referencias a los demás. También es un ser llamado a realizarse en el ejercicio de sus facultades. Así, la persona no solo nace, sino que también se hace. El proceso de personalización consiste en alcanzar un mayor grado de conciencia, responsabilidad, libertad, solidaridad, autonomía, capacidad de amar, de servir y de construirse a sí mismo. La persona es el sujeto ético por ser consciente, libre y responsable de la acción. Y por eso, quien no cultiva en sí mismo los valores humanos como la justicia, el amor, la compasión, el trabajo, se despersonaliza y se deshumaniza, y esto lo hace menos valioso para la sociedad. Persona y sociedad. El medio vital del... Ya, bueno, hasta allí vamos a observar es sobre todo la parte más importante que me gustaría que podamos reflexionar sobre esta parte del video, ¿sí? Michelle, de pronto nos podrías comentar qué es lo que te llamó la atención de estos primeros minutos del video, ¿sí? Michelle. Diana, por favor, ¿nos puedes comentar un poco sobre lo que te llamó la atención de los primeros minutos del video?
Buenas noches. En cuanto a lo que pude escuchar y ver de los primeros minutos, que dice que el hombre es que solo él es capaz de poderse presentar ante la sociedad. Ya lo Ya, que me entendía. ok. Listo. ¿Alguien que de pronto desea aportar también? O sea, vemos que el hombre, la persona, ¿verdad? Cuando hablamos del hombre estamos hablando de la persona, es el llamado a realizarse, es el responsable de poderse forjar, ¿sí? Desde el momento en que nace hasta su vejez, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un hombre, una persona, no solo nace, ¿sí? Sino que también se hace. O sea, ¿qué quiere decir? Que a lo largo del camino nosotros vamos forjando nuestro carácter, nuestra personalidad. Desde el momento en que nosotros nacemos sin ningún tipo de conocimiento previo, ¿verdad? Entonces es como un niño, ¿verdad? Desde el momento en que nace, él no conoce de nada, ¿verdad? Sino que a medida que va pasando el tiempo, va aprendiendo. Y es allí donde vamos aprendiendo qué es lo bueno, qué es lo malo, ¿cierto? Entonces, la persona es un sujeto ético. ¿Por qué? Porque es consciente, es libre y responsable de todas sus acciones, sean buenas o sean malas, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros nada hacemos, eh, hablando de la parte ética, ¿verdad? Nada hacemos si no es bajo nuestra conciencia, ¿verdad? Imaginemos por un momento una persona que esté robando. O sea, nadie roba, ¿verdad? De manera inconsciente. ¿O sí? No, ¿verdad? O sea, la persona que lo hace está consciente de que lo que está haciendo está mal, ¿cierto? Entonces, en algún momento que le corresponda, en este caso, estar ante la justicia, entonces él va a tener que responder. Él no puede decir que él no sabía que eso estaba mal, ¿no? Entonces, porque ya nosotros tenemos una conciencia que nos dicta y nos dice qué está bien y qué está mal, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Somos conscientes, libres, es decir, cada persona tiene esa libertad de decir o hacer las cosas, ¿no? Y por último, responsable, ¿sí? Ok, listo. Entonces, indicábamos que, ¿sí? El sujeto de la ética, ¿quién es? Es el hombre, es el individuo. ¿Por qué? Porque solo él es capaz de la moralidad. ¿Ok? Listo. Listo. Entonces, la persona constituye bien, pues, el centro de la moralidad o la fuente de los valores morales y de los actos morales, ¿no? Entonces, según Kant, el hombre es persona porque es sujeto de moralidad, pues, ¿no? Son ciertas frases de algunos pensadores, de algunos filósofos, ¿ok? Todo hombre y solo el hombre, por tener un fin personal, individual y social, y una obligación personal de tender a su propia realización, tiene derechos y obligaciones, y esto es lo que hace al hombre persona y ser moral. Existen varias características del hombre. Tenemos por una parte que el hombre es una unidad totalizante. El hombre es una inteligencia sentiente. Y por último, que el hombre es una realidad personal. Veamos la primera característica, ¿no? La primera característica nos dice que el hombre es una unidad totalizante, ¿sí? Es decir, el sujeto moral es
todo el hombre, que no hay una separación entre el cuerpo y el espíritu, sino que se refiere a la integridad. ¿Por qué hacen esta afirmación? Porque antiguamente se hacía esta separación. El cuerpo era una parte y el espíritu otro, ¿no? Entonces, según algunos pensadores, ahora nos afirman que el hombre es una unidad totalizante, ¿ok? Solo que ahora ya no hay esta separación, sino que se refiere al hombre como una unidad totalizante, se refiere a la integridad, ¿sí? Tenemos también al hombre, el hombre es una inteligencia sentiente, ¿sí? Muy importante, por cierto, es que con esto se reafirma a que el hombre es una unidad viva, pero se hace énfasis en su modalidad biológica del ser racional, capaz no solo de percibir, sino de entender las realidades. Entonces, él es un ser intencional, ¿ok? ¿Por qué? Porque obra por sus intenciones, por sus motivaciones y razones, y no solo por un estímulo, ¿sí? Entonces, el hombre es una inteligencia sentiente y se orienta no solo por la razón, sino por los sentidos. Sin los sentidos, no podría el hombre realizar la intelección y por ello, sin la sensibilidad inimaginable de la inteligencia al modo humano, ¿sí? Entonces, la actuación humana, ¿sí? Es inseparable de intelección, ¿sí? De razonamiento y de afectos, ¿ok? Entonces, quiere decir que el ser humano piensa, ¿verdad? Siente. Por último, tenemos que el hombre es una realidad personal, ¿sí? Es una realidad personal. Ser persona significa una conformación, no solo de estructura biológica en funciones inteligentes y sensoriales, sino en plena subsistencia, individualidad, interioridad de autoconciencia y autoposesión, y en plena conciencia también de otridad o de relación social, ¿sí? Ok, entonces cuando hablamos nosotros de la personeidad, ya se entiende por personeidad al funcionamiento de la moralidad y por ello la persona suele definirse como un ser subsistente, reflexivo, consciente de sí y de sus actos, como lo habíamos indicado ya anteriormente, ¿verdad? Él es consciente de sus actos, ¿sí? Y pues a su vez con un margen de autonomía en su pensamiento, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos hablando de la realidad personal, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene ese margen de autonomía en lo que debemos pensar, ¿sí? En lo que debemos hacer. Entonces, y por esa razón, como tenemos esa autonomía, es que somos responsables de nuestros propios actos, ¿sí? El ser persona supone además de la conciencia de sí y de sus actos y de la libertad o autodeterminación, también supone la trascendencia, la sociabilidad y la individualidad. En la próxima clase que tendremos ya el día viernes, ¿sí? El día viernes vamos a hablar un poquito, ¿sí? De cada una de estas características, ¿ok? Entonces, hasta aquí vamos a avanzar en esta ocasión, chicos. No sé si tal vez existiera alguna inquietud, algo que quisieran ustedes acotar respecto al tema que hemos abordado en esta noche. Por favor, me indican.
Tal vez alguna pregunta, chicos. ¿No? Ok, bueno, entonces vamos a finalizar la grabación. Permítanme un segundo.